Buenos días. Retomamos las jornadas con esta mesa redonda en la que van a intervenir 3 especialistas, investigadores, docentes, catedráticos en la rama del derecho, con bastante experiencia en la rama del derecho local, que van a hablar sobre 3 aspectos fundamentales. La primera persona que va a intervenir es Elisenda Malaret, es doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona y catedrática de esta misma universidad. Ha sido diputada nacional, ponente en diferentes leyes y con una amplia trayectoria y publicaciones en el ámbito objeto de estas jornadas. Su intervención va a versar sobre los servicios públicos municipales. A continuación, intervendrá Francisco Toscano. Es profesor en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Premio Fernando Alvi a Estudios sobre Administración Local en el año 2004 y Premio Extraordinario de Doctorado en el año 2009 por su tesis sobre los consorcios metropolitanos. Entre sus líneas de investigación y sobre todo en relación a la jornada por la que estamos hoy aquí, destacan las publicaciones y ponencias en materia de derecho local. En la actualidad es miembro del Consejo de Redacción de la revista Cuadernos de Derecho Local. Y por último, intervendrá Eloísa Carbonell. Es catedrática de Derecho Administrativo en la Universidad de Jaén. Igualmente, su trayectoria profesional abarca una amplia experiencia en el ámbito académico y de investigación. La ponencia de Eloísa versará sobre la dimensión organizativa en todo lo que tiene que ver con el ámbito local. El formato de la mesa que estamos planteando van a intervenir una intervención en torno a 25 o 30 minutos cada una de las personas que tenemos aquí y una vez finalicen abriremos un turno de preguntas conjuntas en la que os podréis dirigir a cada uno de ellos. Y bueno, sin más, doy la palabra a Elisenda. Muchas gracias. Mis primeras palabras no pueden ser más que de felicitación. De felicitación por la iniciativa de este máster. Un máster que yo creo que va a ser pionero y va a mostrar el camino a seguir en la profesionalización del acceso y la carrera del empleo público. Yo creo que el modelo que está diseñado en este máster y que además el éxito que supone, ya que empezamos hoy la segunda edición, va a servir de pauta para los otros territorios, para las otras comunidades autónomas y no podemos olvidar que la propia Administración General del Estado está diseñando un proyecto de carrera en el empleo público basado precisamente en la formación previa. Por tanto, enhorabuena por la iniciativa y enhorabuena por el éxito que supone ver hoy esta sala repleta ya de estudiantes que han terminado una edición y los que empiezan la siguiente. En segundo lugar, mi agradecimiento a los directores del máster por la invitación. Ellos saben que para mí es una enorme satisfacción volver a Toledo. Volver a Toledo tiene magníficos recuerdos. Hace un momento me lo recordaban algunos de los que estuvieron en las primeras sesiones en las que vine. Ya casi no me acuerdo de las primeras veces que vine. El tiempo pasa y nos borra un poco el pasado. Por eso tenemos que ir con cuidado con las memorias y ocurrencias. ¿Qué pasa? Si vemos en la legislación local la idea de la iniciativa pública en la economía, lo que vemos es que en realidad se trata de crear una actividad empresarial, una actividad económica que opere en el mercado. ¿Qué sucede? Que esta categoría tendría sentido si lo que significara es que actuamos al margen de las competencias y ergo el límite territorial para el ejercicio de las competencias no cuenta. Por lo tanto, el identificar como una actividad radicalmente distinta de los servicios públicos la iniciativa económica local solo puede tener una consecuencia jurídica, que es entender que en este campo no se opera con el límite territorial que supone el ejercicio de competencias necesariamente. A mí se me hace difícil, repasando un poco las actividades económicas de los municipios, pensar que esto sea realidad. Lo es en el Estado, Navantia, la antigua INI, cuando Villar Palasí crea la idea de gestión económica como una actividad distinta, está pensando en el INI. Y ahora son las empresas de la SEPI,
El mejor ejemplo es Navantia. Claro, venden todo el mundo sus barcos, ¿no?, sus plataformas, pero a nivel municipal a mí se me hace difícil pensar que exista alguna. ¿Podríamos teorizar que es actividad económica cuando una empresa municipal compite para acceder a un contrato de otra administración? Quizá, pero ya digo, en mi opinión, este es el único entorno en el que tiene operatividad la distinción radical entre servicio público que se presta en competencia con los operadores privados y una actividad económica simple, digamos, que no tiene este calificativo. Por lo tanto, ya digo, esta distinción es útil, pero relativamente útil quizá en el entorno económico, en el entorno municipal. En todo caso, es útil retener que, como vemos, la creación de servicios públicos es posible en el ámbito municipal en un entorno que va mucho más allá de lo que han sido tradicionalmente los denominados servicios obligatorios, que en realidad es una categoría que opera imponiendo una actividad a los municipios, por lo tanto, desde el orden de la distribución de competencias tiene una significación y correlativamente, desde el punto de vista de los derechos de los ciudadanos, les permite exigir su creación. No solamente tendrán derecho de acceso una vez se haya creado, sino que podrán exigir a través… Yo no conozco demasiados casos y los casos que hay son de extensión, generalmente de servicio público, servicio de aguas, etcétera, algún transporte municipal. Bueno, con esto y muy rápidamente termino mi intervención esperando haber podido ilustrar las cuestiones que son fundamentales en el campo de los servicios públicos municipales. Retomando la idea inicial, los servicios públicos aparecen y nacen como servicios públicos municipales. Luego, solo más tarde, digamos, los encontraremos prestados a nivel nacional, la educación primero y luego los servicios en red, digamos, que pasaremos de las municipalizaciones a las nacionalizaciones, pocas en España, es verdad, la dictadura, digamos, no propició estos entornos que hemos visto en otros países europeos y estos han sido los que han sido luego liberalizados. Por lo tanto, ya digo, servicio público municipal es lo que nos ha permitido entender cuáles son los rasgos de una administración moderna y, como siempre, los municipios nos enseñaron el camino a seguir. Y ahora lo que estamos viendo es cómo otras administraciones, señaladamente las autonómicas, están desarrollando este tipo de actividad. En todo caso, ya digo, la gran transformación de los servicios públicos los últimos años ha sido la introducción de competencia más que la liberalización. La clave ha sido tanto por mandato constitucional como luego reforzado por la integración europea, la obligación de prestar determinados servicios en régimen de competencia en sentido estricto, es decir, en igualdad de condiciones que la que realizan los particulares. Nada más y muchas gracias. Gracias, Elisenda. Interviene a continuación Francisco Toscano. Su ponencia versa sobre el sistema competencial. Buenos días, muchas gracias. No quisiera comenzar, ¿no?, sin agradecer, ¿no? No se me escucha, ¿no? Quisiera antes que nada pues, agradecer a los profesores Isaac Martín y Isabel Gallego la invitación a participar en esta jornada, ¿no? Tengo que decir que me siento doblemente honrado por estar hoy aquí, por un lado por estar rodeado de tan ilustres compañeros y compañeras, ¿no?, auténticos expertos y expertas en esta materia, y por otro lado porque el tema que se me ha asignado, el sistema de atribución de competencias a los municipios, es un tema que trabajó y escribió de manera profusa y notable el profesor Luis Ortega, ¿no?, y por supuesto el que yo había leído en los trabajos que yo también tengo sobre esto, ¿no? Entonces, como digo, doblemente honrado de estar aquí.
El objeto de mi intervención es el sistema de atribución de competencias a los municipios. Por tanto, no todo el sistema competencial, sino en concreto a los municipios, sin perjuicio de que algunas de las cuestiones que voy a tratar pues, son comunes a todas las entidades locales. Prestaré especial atención a los hitos más significativos, ¿no?, en estos 40 años de la evolución, ¿no?, de la Ley de Bases de Régimen Local, siendo el más importante, ¿no?, como ya se ha puesto aquí de manifiesto, el de la aprobación de la Ley de Racionalización en el año 2013. El punto de partida creo que es conocido por todos, ¿no?, y es la ausencia de regulación, de constitucionalización acerca de las competencias de las entidades locales en el texto constitucional. En el año 78, cuando se aprueba la Constitución, no se recogen cuáles son las competencias de las entidades locales, municipios, provincias e islas, no tienen atribuidas por la Constitución sus competencias, a diferencia de lo que ocurre, más o menos, ¿no?, con el Estado y con las comunidades autónomas. Todo lo más, pues, se reconoce su autonomía para la gestión de sus respectivos intereses, cuestión esta de la que también pues, se han sacado consecuencias. Se ha dicho que en aquel momento la preocupación era la nueva entidad política territorial que se estaba implantando, que eran las comunidades autónomas, y que la realidad municipal pues, ya era bien conocida y, por tanto, no se le vio sentido incorporarla al texto constitucional. Si esto es así, si la Constitución no atribuye competencias a las entidades locales, ¿quién atribuye dichas competencias? Pues el legislador sectorial, ¿no? Por lo menos esto es así en el caso de las competencias propias, luego ahondaré un poco más en esta cuestión. Y si es el legislador sectorial el que atribuye competencias a las entidades locales, ¿qué papel juega la Ley de Bases de Régimen Local que vamos a analizar aquí? Pues la de establecer y regular el sistema de atribución competencial y las correspondientes garantías del mismo. El artículo 7 de la Ley de Bases de Régimen Local funciona en cierto modo, ¿no?, de pórtico de este sistema de atribución competencial, diferenciando los tipos de competencias de las entidades locales, competencias propias, competencias delegadas o atribuidas por delegación, y finalmente, en una tercera categoría que se añade en el año 2013 y a la que me referiré más adelante, competencias distintas de las propias y de las delegadas. Como digo, ahora voy a distinguir entre las propias y las delegadas de conformidad con lo que estaba en el texto del año 1985 y, bueno, con algunas cuestiones que también se añadieron a posteriori en el 2013. Y al final de mi intervención, pues diré algo sobre estas competencias distintas de las propias y de las delegadas. Comenzando con las competencias propias. Las competencias propias son las competencias inherentes a la autonomía local. Si no hay competencias propias, no hay autonomía. Las competencias propias se derivan del texto constitucional. De hecho, incluso quien sostiene, creo que Muñoz Machado, por ejemplo, ¿no?, que hay una atribución directa por la Constitución de estas competencias propias a las entidades locales, de tal modo que la ley no atribuye las competencias, sino lo que hace es delimitarlas, concretarlas. Sea como sea, es el legislador, como he apuntado también antes, el que termina determinando o delimitando dichas competencias. ¿Qué legislador? ¿Qué ley atribuye las competencias propias? El legislador sectorial. El artículo 2.1 de la Ley de Bases de Régimen Local obliga a Estado, comunidades autónomas, según quien sean competentes en cada sector material de actividad, a atribuir a las entidades locales las competencias propias en los distintos sectores, como digo, de actividad y en garantía de la autonomía local. En tanto competencias propias, dice la ley, estas competencias se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, sin perjuicio, ¿no?, dado que estamos en un Estado compuesto, ¿no?, de la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás administraciones públicas. Y las competencias delegadas o atribuidas por delegación, como dice la ley. Las competencias delegadas son competencias propias de otro nivel de organización territorial, no propias de las entidades locales, sino propias del Estado o de las comunidades autónomas. E incluso hasta la reforma del año 2013, propias también de otras entidades locales que podían delegar competencias en las entidades locales, cosa esta que se suprime en el año 2013, dicha posibilidad. Las competencias delegadas no responden, por tanto, a un interés propio de la entidad local, puesto que en tal caso deberían atribuirse como propias. ¿A qué obedecen? ¿Cuál es su finalidad? Bien, según el artículo 27, en la redacción que le da la LERSAL en el año 2013, la finalidad de la delegación de competencias a las entidades locales es mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir
a eliminar duplicidades administrativas y ser acorde a la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, ¿no? Esa perspectiva economicista, ¿no?, que bueno, ha llevado a señalar autores como el propio Francisco Velasco aquí presente, ¿no?, que las competencias o que la delegación de competencias no es ya tanto un traspaso de poder del Estado, de la comunidad autónoma a las entidades locales, como un modo de reducir costes en la gestión de competencias estatales y autonómicas. Las competencias delegadas, dice la ley, se ejercen en los términos establecidos en la disposición o en el acuerdo de delegación. Por tanto, no se atribuyen por ley, ¿no?, sino mediante normas jurídicas, sea esta la que sea, ¿no?, mediante acto administrativo o incluso un convenio, en la medida en que hablamos de competencias que requieren para la delegación la aceptación de la entidad a la que se le delega la competencia, la voluntariedad. La voluntariedad es importante y aparece garantizado por la Ley de Bases de Régimen Local, igual que la necesaria dotación de recursos financieros. Si la competencia delegada no se dota presupuestariamente, la delegación es, dice la ley, nula de pleno derecho. La delegación, en tanto responde, como digo, a competencias que son de otro nivel de organización territorial, permite que ese otro nivel de organización territorial establezca técnicas de dirección y de control de oportunidad y de eficiencia. Bien, si el artículo 7, como digo, funciona en cierto modo como pórtico del sistema de atribución competencial, ¿dónde establece la ley de bases este sistema competencial? ¿Dónde lo regula? ¿Dónde lo desarrolla? Para los municipios, en los artículos 25 a 27 y para la provincia, en los artículos 36 a 37. Como digo, me centro en el sistema de atribución de competencias a los municipios y, en concreto, en las que conectan con la autonomía local, que son las competencias propias. Dicho esto, ¿cómo funciona este sistema de atribución competencial? Hay que tener claro que la Ley de Bases de Régimen Local no atribuye competencias propias a los municipios, ¿vale? Esto es importante partir de esta premisa. El listado que ustedes conocen del artículo 25.2 no es un listado de competencias o de atribución de competencias. El listado del 25.2 es esa identificación de los intereses locales. Lo que no hace la Constitución lo hace la Ley de Bases en el 25.2, donde identifica las materias que se deben considerar de interés municipal. Por tanto, funciona como garantía. En base hasta el 25.2, el legislador sectorial, por una obligación que crea, que establece la propia Ley de Bases, deberá atribuir competencias a los municipios en las materias establecidas en ese artículo 25.2. Pero lo cierto es que en la redacción del año 1985 no se decía, ¿no?, esto es fruto después de la LESAR en el 2013, si esas competencias debían atribuirse como propias o como delegadas, ¿no?, pese a que ya entonces pues, la doctrina empezaba a apuntar que si eran competencias insertas en el núcleo propio de la autonomía local, debían atribuirse como propias. Claro, esto empieza a plantear problemas, ¿no? Se ha puesto ya antes de manifiesto por Tomás Font cuando ha hablado de la debilidad de la tesis de la garantía institucional. Esta debilidad de este sistema de atribución tan ambiguo, tan abierto, en el que no se define cómo se deben atribuir las competencias, en el que basta con una mínima atribución competencial, pues lleva a escasos traspasos competenciales. Lo señala la doctrina en numerosos trabajos en aquellos años. Recuerdo, bueno, esta expresión de la cicatería del legislador autonómico de José Ignacio Morillo, ¿no?, pero también el propio Tomás Font, Francisco Velasco, Luis Ortega, de quien hemos hablado antes aquí, ponen de manifiesto esta problemática en la que basta con atribuir la competencia como delegada, basta con atribuirla como una participación en un procedimiento de decisión autonómico o mediante la firma de un convenio por X años sujeta a determinada financiación. Por tanto, el sistema no funcionaba. ¿Qué solución se le trata de dar? ¿Cómo se trata de solucionar esta problemática que planteaba la Ley de Bases de Régimen Local? Pues aprovechando la reforma de los estatutos de autonomía, ¿no?, los llamados estatutos de autonomía de nueva generación, que se empieza a producir pues, a principios del presente siglo, se defiende, ¿no?, también, entre otras, por, bueno, aquí tenemos a Tomás Font, que es uno de los padres de este planteamiento, ¿no?, la llamada interiorización autonómica del régimen local en los estatutos de autonomía que se iban a aprobar en esos años, ¿no? Hay un
el libro, no sé si lo han manejado, está abierto en Internet, El régimen local o los estatutos de autonomía, donde está la tesis de Tomás Font con el comentario de Francisco Velasco y la tesis, en cierto modo, disidente de Luis Ortega. ¿No? Es interesante para ver en aquel momento cómo se estaba planteando esta cuestión. Como ha explicado Tomás, se trata de entender que el régimen local es una cuestión de competencia especialmente autonómica y que los estatutos de autonomía deben garantizarlo, regularlo e incrementar la densidad normativa sobre el régimen local. Ello implica garantizar la autonomía local y garantizar las competencias propias municipales. De hecho, por ejemplo, el Estatuto Catalán o el andaluz contienen listados de materias, un poco como hacía la Ley de Bases de Régimen Local, sobre los que el legislador autonómico debía atribuir competencias, pero aquí ya se dice competencias propias. ¿De acuerdo? Independientemente de lo que dijera después el Tribunal Constitucional sobre la interiorización autonómica del régimen local, lo cierto es que los estatutos de autonomía posteriores han aumentado la densidad normativa de la regulación del régimen local. Bueno, el propio Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, ¿no? La reforma que está ahora mismo en el Congreso de los Diputados, el texto lo consulté hace unos días y hay una regulación del régimen local que no estaba antes, ¿no? Y hay garantía de la autonomía local y hay garantía de las competencias locales. Luego algo ha cambiado, ¿no? Parece que este mecanismo pues, se ha asumido por todas las comunidades autónomas que han ido reformando sus estatutos. A posteriori, otro modo de solventar el problema fue la aprobación de leyes autonómicas de régimen local, algunas en desarrollo de los nuevos estatutos, otras no, en los que se quiso establecer listados de competencias específicos, determinados, detallados. En realidad, esta era una operación que ya se había intentado antes, la reforma de la ley, lo que iba a ser la nueva ley del Gobierno y Administración Local, que iba a sustituir a la ley de bases, pero aquello no funcionó, aquello no salió y ahora es el legislador autonómico, comenzando con la ley andaluza del año 2010, pero después también la vasca del año 2016 o la de Extremadura del año 2019, los que adoptan esta fórmula. Esto es garantizar un listado de competencias propias municipales en materia, es verdad, que de competencia autonómica, que el propio legislador autonómico después, cuando legislara sobre esa materia, debía respetar, no podía desconocer. Para ello se aprovechaba el que estas leyes se aprobaban como leyes de mayoría reforzada. En Andalucía el Consejo Consultivo no estuvo muy de acuerdo con ese planteamiento, pero lo cierto es que, pese a ello, las leyes que se han aprobado, por lo menos las que yo he podido comprobar, recuerdo la ley de deporte, la ley de servicios sociales, han respetado las competencias del artículo 9. Y en la ley de Extremadura y en la ley vasca aparece el planteamiento tal cual, ¿no? Al mismo tiempo también se crea, lo ha comentado antes también Tomás Font, los consejos de gobiernos locales, que una importante función de los mismos va a ser pronunciarse sobre las decisiones autonómicas que afecten a las competencias locales. Por tanto, estos son los mecanismos de garantía que se pusieron en marcha en aquella época. Pero volvemos a la Ley de Bases de Régimen Local y seguimos con la regulación de la atribución de competencias a los municipios y nos detenemos en algunos otros preceptos que también son importantes. El artículo 26.1, ¿no?, al que también se ha referido antes Elisenda Malarés, establece el listado de servicios municipales obligatorios. Sobre esto se ha dicho que aquí, ¿no?, en ese listado que ustedes conocen de servicios que deben prestar los municipios por tramos de población, se ha dicho que no hay atribución de competencias, sino una garantía del derecho del vecino a exigir la prestación del servicio, ¿no?, que por tanto la perspectiva era la del artículo 18 de la propia Ley de Bases. Pero también hay autores, ¿no?, el propio Luis Ortega, creo haberle leído, que decía que aquí se había atribución competencial y que aquí estaban las competencias municipales mínimas. El artículo 25.1 de la Ley de Bases de Régimen Local también es importante porque en él se establecía, ¿no?, y ahora veremos cómo se matiza esto por la reforma del año 2013, la cláusula general de competencia municipal, acorde con el principio de subsidiariedad de la Carta Europea de Autonomía Local, que también ha salido a lo largo de las intervenciones previas. El sentido de esta cláusula es que todo aquello que no se haya atribuido al municipio específicamente por una ley, pues puede hacerlo el municipio si se lo están demandando sus vecinos y si no hay ninguna ley que se oponga a ello y dentro, por tanto, del marco legal. El precepto dice, o decía, el municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Llega la LERSAL y suprime toda clase de actividades y el cuantos, o sea, la expresión toda clase y la expresión cuanto, intentando de algún modo acotar o acogotar o reducir el alcance de esta cláusula general de competencia municipal, que en aquel momento, pese a que había sido
discutida, ¿no? Pues yo creo que ya todos asumíamos que era una auténtica cláusula general de competencia, como defendió en su momento el profesor José Luis Carro. El artículo 28, que también se ha comentado aquí por Elisenda Malarés, permitía, y digo permitía porque está derogado, a los municipios realizar actividades complementarias de las propias de otras administraciones públicas y, en particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente. La ley de racionalización lo suprime, ¿no?, bajo esa perspectiva de reducir el ámbito competencial municipal, y no entendiendo que artículo 25.1 y artículo 28 respondían a una concesión muy concreta, es verdad que de otro momento de la ley de bases, en la que eran cláusulas, como se ha dicho, del Estado social, cláusulas de provisión del bienestar, ¿no? Bien, ¿cómo incide, aparte de esto que he comentado, la LERSAL sobre la regulación de las competencias propias establecidas en la ley de bases? Restringe, como he dicho, el alcance del 25.1 en el sentido anteindicado, suprime el artículo 28 y redefine, reformula la baja del 25.2. El 25.2 que hoy conocemos no es el del año 1985, no solo por las modificaciones puntuales que pudiera haber experimentado, sino porque la ley de racionalización recortó las materias, quitó algunas de estas potestades, añadió alguna otra, con un planteamiento que había entonces de que las competencias municipales iban a ser las del 25.2. Esto es la idea del legislador del año 2013, es que el 25.2 funcionara como techo competencial. De hecho, se añade que estas competencias deben atribuirse como competencias propias. Afortunadamente, este planteamiento no prospera y el Tribunal Constitucional, en la sentencia 41/2016, lo desactiva. El Constitucional viene a decir que esto sigue siendo un mínimo, que lo que ocurre es que ahora ese mínimo ha bajado, ese mínimo ha disminuido, el listón ya no es el mismo, pero el legislador sectorial, por supuesto, puede seguir atribuyendo, en garantía de la autonomía local, competencias a los municipios en base al 25.2. Y la última novedad de la LERSAL, que desde esta perspectiva no es la introducción de esas otras competencias a las que me he referido al principio, que son las competencias distintas de las propias y de las delegadas. Esta denominación tan extraña obedece a una recomendación del Consejo de Estado, puesto que aquí lo que se decía se hablaba de competencias impropias, ¿no? Que eran, y bueno, la solución no fue técnicamente mejor, ¿no? ¿Qué eran las competencias impropias? Les recuerdo, eran esas competencias, ¿no?, que venían diciendo, ¿no?, algunos ayuntamientos que ejercían, ¿no?, sin tener un título competencial específico, que en realidad correspondían a otras administraciones, que no tenemos dinero para ello, pero nos lo están pidiendo los vecinos y, por tanto, tenemos que hacerlo, ¿no? Claro, llega la ley de racionalización y dice, vamos a racionalizar, os estáis quejando de esto, pues no las ejercéis, ¿no? Os restringimos la posibilidad de su ejercicio. Pero claro, lo que hace la LERSAL en realidad es darle carta de naturaleza, reconocer la posibilidad del ejercicio de estas competencias, aunque de manera limitada, ¿no?, aunque sujetándola a determinados requisitos materiales y procedimentales. Si en el 7.4 se exige para ejercer estas competencias que no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera de la hacienda municipal, que no se incurra en duplicidades y que se emita un informe previo y vinculante de la administración que ejerce la tutela financiera y de la administración competente sobre la materia respecto de la cual se pueda producir la correspondiente duplicidad. Esto normalmente es la administración autonómica. Pero, como digo, en el fondo se reconoce la posibilidad de ejercer estas otras competencias. El Tribunal Constitucional, también en la sentencia 41/2016, ha aclarado el sentido de este título competencial, ¿no? Y ha venido a decir que lo que hace el 7.4 es sustituir a los anteriores artículos 25.1 y 28. Por tanto, lo que antes se ejercía por el 25.1 y por el 28 se ejerce ahora por el artículo 7.4, pero sujetos a esos requisitos formales y procedimentales a los que me he referido antes. El 7.4 se convierte, por tanto, en una nueva cláusula de atribución de competencias generales o genéricas. Debe contraponerse a las competencias propias específicas que surjan del 25.2. Esto es, según el Constitucional, un municipio puede ejercer competencias en atención a que una ley sectorial se las atribuya por un título competencial específico, pero también puede ejercer competencias en atención a este título competencial general o genérico, que es ahora el artículo 7.4, pero en ningún caso deja de haber un título competencial, como se argumentaba o se decía antes, y en cualquier caso son también competencias propias. Bien, ya para ir concluyendo, me gustaría hacer
un balance, creo yo, que positivo, ¿no?, pese al alertar de la evolución de este sistema de atribución competencial y de las garantías establecidas en la Ley de Bases. Hay que decir que gracias a la interpretación del Tribunal Constitucional se desactivó en gran medida la Ley de racionalización y sus efectos más perniciosos o negativos. El 25.2 sigue conteniendo o sigue recogiendo mínimos. El artículo 7.4 es verdad que de manera limitada, pero sería la nueva cláusula general de competencia municipal. También trajo alguna cosa buena, ¿no? El 25.2 ahora exige que la atribución de competencias sean como competencias propias, y esto antes no se decía. Y extramuros de la Ley de Bases de Régimen Local, pues muchos estatutos de autonomía, la mayoría de los que se han ido reformando, han asumido la interiorización del régimen local en el sentido de que han incrementado la densidad normativa y han optado por garantizar autonomía local y competencias locales. Y además algunas comunidades autónomas, es verdad que pocas, pues han optado también por garantizar las competencias locales en sus leyes autonómicas de régimen local. Bien, eso es todo por mi parte y muchas gracias por su atención. Gracias, Francisco. Corresponde el turno a Eloísa Carbonell y su ponencia sobre la dimensión organizativa. Bueno, buenas tardes. Yo reitero mi agradecimiento a los organizadores de este máster por invitarme a participar, porque ellos saben bien que siempre me encanta venir a Toledo, dar una clase en este Paraninfo. Pues es un placer reunirme con queridos compañeros y amigos y acordarnos del querido profesor Luis Ortega, pues siempre es algo que compartimos, ¿no? Además, me hace también, reconozco que especial ilusión participar en este máster de gestión, organización y funcionamiento de las entidades locales, porque las primeras veces que yo venía aquí con el profesor Ortega era en el antiguo máster sobre servicios públicos, que tenía un importante número de estudiantes procedentes de países sudamericanos, ¿no? Y era como complicado, porque los planteamientos jurídicos españoles y los sudamericanos no tenían mucho que ver, ¿no? Y era siempre así complicado, ¿no? Como digo, mil gracias y no me enrollo, me centro en el tema. Cuando me plantearon hablar de la dimensión organizativa, claro, me surge el primer problema. ¿Qué quieren que hable? ¿De la organización de las administraciones locales, de la estructura territorial del Estado, diferenciando las entidades locales constitucionalmente garantizadas, las no constitucionalmente garantizadas, en las que siempre se ha defendido la interiorización y que cada comunidad autónoma decida al respecto, y entrar en todos los problemas que plantean las diputaciones provinciales? Ya sé que en Castilla-La Mancha no es una cuestión especialmente controvertida, pero sí en otras comunidades autónomas, o centrarme en el municipio como administración local más próxima al ciudadano, con 8.132 en nuestro país, con una amplísima variedad de cuestiones organizativas y de interés, ¿no? Y al final lo comenté con Isaac y me dijo, pues sí, céntrate en el municipio para intentar poner de manifiesto las cuestiones en cuanto a la organización y el funcionamiento de los municipios más relevantes. Para ello voy a intentar seguir el orden cronológico, pero me permitirán que, para no repetirme, pues también me salte la fecha al hilo de esta exposición, ¿no? La Ley de Bases de Régimen Local se aprueba en 1985 y en materia de organización y funcionamiento de los municipios es muy simple. Se dice que todos los municipios de menos de 5.000 habitantes van a contar con una estructura organizativa mínima: el alcalde, los tenientes de alcalde, el pleno y la comisión especial de cuentas, una comisión de pleno. Los de más de 5.000 habitantes tendrían además la comisión de gobierno como un órgano de asistencia y cooperación a los ayuntamientos. Y ya está. El resto de la organización complementaria, según decía la Ley de Bases de Régimen Local, bueno, después decía otra cosa, pero como el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional en 1989, no me voy a detener en ella. Después de la sentencia del Tribunal Constitucional, esta organización básica se completaría por la legislación autonómica de desarrollo y por los reglamentos orgánicos municipales.
las leyes, las comunidades autónomas, cuando fueron aprobando sus leyes, fueron en este sentido tremendamente respetuosas con la potestad de organización de los municipios y no imponían órganos obligatorios, sino, a lo sumo, establecían un diseño de estructura organizativa para que los ayuntamientos que quisieran lo incorporaran en sus respectivos reglamentos orgánicos municipales. Allí donde no había regulación autonómica o incluso donde las leyes autonómicas no entraron a regular cuestiones organizativas, pues aplicábamos el famoso ROF, el decreto de 1986, que, aunque sea supletorio, en la práctica es continuamente usado en los ayuntamientos y por cualquiera que se acerque al derecho local, pues porque es muy útil, ¿no? Clarifica mucho las ideas no solo de la organización y el funcionamiento, sino de conceptos generales del derecho administrativo, ni siquiera del local, ¿no? En 1985 había una peculiaridad. Además de los ayuntamientos, bueno, pues se reconocía el Concejo Abierto, que, como saben, es una forma de democracia participativa que reconoce la Constitución de 1978. Y la característica fundamental es que en 1985 se mantenía allí donde era tradicional, se podía ampliar, pero era obligatorio para los ayuntamientos de menos de 100 habitantes. Esto va a ocasionar enormes problemas, no solo en 1985, sino en los años posteriores, porque con el proceso de despoblación en el mundo rural, fundamentalmente, muchos ayuntamientos pierden población, llegan a los de menos de 100 habitantes y tienen que constituirse en concejo abierto cuando es una forma de democracia directa con la que no están familiarizados, no tienen usos y reglas del local. Algunas comunidades autónomas reaccionaron con esto también, estableciendo sus propias regulaciones, pero vamos, la reacción definitiva se produce por el Estado con la aprobación de una ley orgánica en 2011 que viene a decir que los ayuntamientos de menos de 100 habitantes podrán funcionar, si quieren, como concejo abierto, pero si no, se podrán constituir en ayuntamientos con solo 3 concejales. Por lo tanto, ya se acabó la obligatoriedad de funcionar con el régimen del concejo abierto, ¿no? Hecho este lapsus, porque al final volveré también sobre los municipios pequeños, en la Ley de Base de 1985 también hay la posibilidad de que el legislador autonómico establezca regímenes especiales municipales. Tanto en el artículo 9 de la Ley de Bases como en el artículo 30 se remite al legislador autonómico. De hecho, el profesor Tornos decía recientemente que había una invitación al legislador autonómico para que aprobara estos regímenes municipales en el marco de la Ley de Bases del régimen local. El Tribunal Constitucional interpretó que quería decir esto y dijo el Tribunal Constitucional, no, esto quiere decir la Ley de Bases es de obligatorio cumplimiento, pero que lo que se están prohibiendo son las leyes de caso único, las leyes que establezcan regímenes municipales para un concreto municipio, excluyendo otros con los que presentan identidades. Los legisladores autonómicos es cierto que dicen vamos a aprobar regímenes municipales especiales, pues, turísticos, mineros, pequeños, con grandes núcleos de población diseminados en el término municipal, pero la realidad es que se quedan en simples declaraciones, no llevan a cabo un efectivo desarrollo de todas estas posibilidades, incluso en aquellas comunidades autónomas que tienen, por la estructura de su mapa territorial, tienen graves problemas en este sentido. Había también otros 2 regímenes especiales que se salvan en la Ley de Bases de régimen local, que en la disposición adicional sexta se salva el régimen municipal de Barcelona, que se había aprobado por un decreto de 1960, y el régimen municipal de Madrid por un decreto de 1963, adaptándolo a las previsiones de la Ley de Bases de régimen local. En el caso de Barcelona, pronto se va a aprobar la Ley de Régimen Local de Barcelona, de Cataluña, en 1987, donde se dice que el régimen municipal de Barcelona se actualizaría mediante una comisión integrada por los parlamentarios catalanes y por los concejales del Ayuntamiento de Barcelona. Esto se plasma en la Carta Municipal de Barcelona de 1998, que, como todos saben, es una ley autonómica. En esta ley autonómica se establecen las particularidades organizativas con la salvedad de que en algunas cuestiones esta ley entraba en contradicción con lo que decía la Ley de Bases de régimen local de 1985.
Esto se salva en la Carta Municipal de Barcelona diciendo: estos preceptos que son contrarios a la Ley de Base de Régimen Local solo se aplicarán cuando se modifique la Ley de Base de Régimen Local. Bueno, pues esto se hace en 1999. Con la reforma de la Ley de Base de Régimen Local, que se han denominado en el paquete del Pacto Local, a las que antes se refería el profesor Font, pues se introduce una disposición, un apartado tercero a esta disposición adicional sexta, que viene a salvar este régimen municipal específico de Barcelona, pero que abre también una senda de lo que después enseguida me voy a referir, de lo que se ha dado en denominar la parlamentarización del régimen municipal, en el sentido de convertir al alcalde en un órgano ejecutivo fuerte, con un órgano colegiado reducido de asistencia también fuerte, y limitar las funciones de los plenos, que podrían fundar en pleno y en comisiones, limitar sus funciones a lo que es el control municipal, la aprobación, el ejercicio de la potestad reglamentaria, pero a algo intentando que se pareciera en la medida de lo posible al funcionamiento conforme a este esquema de las comunidades autónomas, por ejemplo. Claro, me he referido a Barcelona, Madrid me la he saltado. ¿Por qué? Porque la disposición adicional sexta, en 1985, dice que el régimen de actualización de Madrid se tendría que hacer conforme a lo previsto en el artículo 6 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Este artículo 6 dice que Madrid es la capital del reino y que su régimen específico, desde el punto de vista competencial, se tendría que hacer mediante una ley aprobada en Cortes Generales. ¿Qué sucede? Ni cuando el mismo partido político gobierna la nación, la comunidad autónoma y el ayuntamiento consiguen ponerse de acuerdo para aprobar esta ley específica. Por lo tanto, Madrid se sigue rigiendo, en teoría, con esa ley especial de 1963. Pero, por otro lado, está presionando para que se adapte su régimen municipal parecido a lo de Barcelona, y a esto se unen el grupo de las 7 grandes ciudades que van en la misma línea de lo que estaba en la Carta Municipal de Barcelona, una cierta cambio en las estructuras organizativas para que los plenos ejerzan fundamentalmente funciones de control y las decisiones ejecutivas se realicen por el alcalde y la Junta de Gobierno local. ¿Y esto qué es lo que se consigue? Pues en vez de plasmarlo en la ley de 2003, de diciembre de 2003, la llamada de medidas de modernización del gobierno local, que como característica fundamental, ¿qué es lo que hace? Un nuevo título en la ley de base de régimen local, que es lo que se conoce como el régimen de organización de los municipios de gran población. Este régimen, ¿a quién se aplica? Pues se aplica directamente a los municipios de más de 250.000 habitantes y a las capitales de provincia de más de 175.000. Aquí no hay nada que decir. En cuanto se publica la ley en el Boletín Oficial del Estado, todos estos municipios pasan a regirse por este régimen. Pero hay un segundo apartado que dice: mediante intervención de las cámaras de los parlamentos autonómicos, este régimen podrá extenderse a todas las capitales de provincia o sedes de las instituciones autonómicas, sea cual sea su población, y a aquellos municipios de más de 75.000 habitantes en los que se aprecien circunstancias especiales. Bueno, esto provoca en nuestro país, sinceramente es que yo no lo comprendo muy bien, pero ese afán de convertirse en régimen municipal de gran población. Castilla-La Mancha es un ejemplo de ello, porque lo hace mediante ley singular que determina que todos los municipios que podían serlo, capitales de provincia o de más de 75.000 habitantes, entren en el club de lo que entonces se llama municipios de gran población. Esta misma idea la siguen otras comunidades autónomas, no es solo Castilla-La Mancha. Se hace también en Galicia o se hace en Valencia de una forma más pausada. En otras comunidades autónomas no se hace directamente con leyes singulares, pero sí se articulan procedimientos bien parlamentarios, como sucede en Madrid, que se aprueba una resolución de la Asamblea Legislativa para decir cómo se va a producir esa conversión de un municipio de régimen común,
que son todos los demás, en municipios de gran población, o en Andalucía, que se aprueba una específica ley para establecer este tipo de requisitos. Este régimen municipal se caracteriza porque incide en esa línea de parlamentarización. Algunas de sus consecuencias más importantes que estaban en la ley de 2003 se la carga el Tribunal Constitucional. Como saben, esta ley permitía que el alcalde nombrara tenientes de alcalde e integrara en la Comisión de Gobierno Local, la Junta de Gobierno Local, para el ejercicio de las funciones ejecutivas, personas que no tenían la condición de concejales. Insisto, en esa línea de parlamentarización que se había defendido, o por lo menos se defendía mucho en esta época. Y aquí el Tribunal Constitucional dice que de eso nada, que la Constitución garantiza el carácter corporativo de nuestros ayuntamientos, de nuestras entidades locales, y que, por lo tanto, el Gobierno corresponde al alcalde y a los concejales. La realidad también es que muchos de estos municipios que quisieran o no habían entrado en el régimen municipal de gran población, pues no siempre van a cumplir lo que dice la ley de base de régimen local. Lo curioso o la gran paradoja, una de las muchas paradojas que después sintetizaré es que Barcelona, que es el segundo municipio con más habitantes, no se rige por los municipios de gran población. Muchos municipios grandes tampoco se rigen por los municipios, por las leyes, por el régimen de los municipios de gran población, porque no han querido las comunidades autónomas. En Cataluña, que yo sepa, solo tenéis a Sabadell, me parece. ¿Qué? Hospitales, eso es, hospitales. Pero no porque haya decidido la comunidad autónoma, sino porque llega a tener 250.000 habitantes, entonces pasa a integrarse por este régimen, ¿no? Con Madrid. Pues Madrid entra en el régimen de los municipios de gran población, porque, como les decía, como no se ponen de acuerdo, su régimen especial del decreto del 1963, pues se va a producir la aprobación de una ley de Cortes Generales en la que se habla del régimen especial de Madrid. Esta ley es peculiar porque regula el régimen de organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Madrid. A su vez, en este periodo también, en 2006, se aprueba una ley estatal para el Ayuntamiento de Barcelona, pero esta ley no entra en las cuestiones organizativas que están en la Carta Municipal de Barcelona y se mantiene, sino entran solo en las cuestiones competenciales, en las peculiaridades desde el punto de vista competencial que se consideran necesarias aplicar en los dos grandes ayuntamientos de nuestro país. Bueno, paradoja, la ley, el régimen jurídico específico de los municipios de gran población, que se aplica a algunos municipios de 50.000 habitantes, no se aplica a los dos municipios de mayor población de nuestro país. Pero es que la contradicción es más grave. En teoría, este régimen de municipios de gran población prevé una estructura organizativa que es obligatoria, que es básica, y que se tiene que aplicar en todos los municipios que entran en ese régimen. Por eso les decía antes que venga, vamos a convertirnos en municipios de gran población sin ni siquiera saber muy bien cuáles eran las consecuencias que esto implicaba. Y esto, por un lado, provoca que en algunos casos se aprueben normas específicas para municipios de gran población, no se rijan en su integridad por lo que se dice para los municipios de gran población. Caso, por ejemplo, de una ley foral que modifica la ley de administración foral para matizar estas cuestiones en el caso de Pamplona. Y como respecto de lo que antes decíamos, lo que se consideran que son los municipios de régimen común tienen más capacidad para dotarse de la estructura organizativa que ellos consideren, tienen mayor ámbito de autonomía local en la perspectiva organizativa que los que en teoría están en el régimen de gran población, cosa que tampoco tiene mucho más sentido que, con independencia de que no sea conforme, no quiero entrar en ese tema, que no sea conforme con los principios de eficacia y efectividad y ejecutividad en el funcionamiento de una administración local, bueno, no tiene sentido que un municipio de 3.000 habitantes, si quiere, cree las comisiones de pleno, si quiere, cree la Junta de Gobierno local y, en cambio, todo esto esté mucho más limitado en los municipios más grandes, con, por lo tanto, mayor capacidad de adoptar decisiones, de articular su propia estructura organizativa
conforme a las necesidades de ese municipio. Por otro lado, las comunidades autónomas que enseguida prestaron atención a esto, en algunas, ojo, al régimen de los municipios de gran población, también han prestado siempre atención a los municipios capitales, el capital de la comunidad autónoma o sede de las instituciones. Entonces, ahí se ha regulado siempre unas ciertas peculiaridades con lo que se conocen como leyes del Estatuto de Capitalidad. Empezando Santiago de Compostela, Palma de Mallorca, Pamplona. Todas estas comunidades autónomas han aprobado sus propias normas con peculiaridades para las capitales de provincia. Y esto pues permanece así, como decía, en una situación, en mi opinión, de difícil justificación y que, a mi juicio, ya sé que el Tribunal Constitucional no lo entendió así, pero yo no coincido con el Tribunal Constitucional. Lo mismo que sí coincido con el Tribunal Constitucional en que el Gobierno tiene que corresponder a los concejales o a los municipios, yo creo que la regulación que se establece en ese título 10º, imponiendo la creación de numerosos órganos, es contraria a la autonomía local. Si hay un ámbito material en el que, en mi opinión, la autonomía local tiene que ser particularmente extensa, es en la capacidad de autoorganización, porque esto se afecta a los intereses propios de la entidad local y no hay interferencias negativas en materias que afecten a los intereses estatales o a los intereses autonómicos. Yo creo que aquí el Tribunal Constitucional debía de haber sido más riguroso condicionando lo que pueda hacer un legislador estatal básico, ojo, básico, que eso tiene que admitir la legislación de desarrollo de las comunidades autónomas y, sobre todo, la potestad de autoorganización de los municipios. Pero en línea con esta paradoja que ya hemos visto, pues mucho interés en que los municipios sean de gran población, regulemos el Estatuto de la Capitalidad, los municipios pequeños, los municipios rurales. Ni caso. Ojo, nadie le ha hecho caso. Hasta la década de los 20, en el que, bueno, ahora que no me oye nadie, por motivaciones políticas y cómo consiguen votos a las elecciones generales partidos políticos vinculados con eso, bueno, Teruel existe, no sé, empieza a hablarse del problema de la despoblación, que una cosa, yo creo que hay que diferenciar dos problemas. Una cosa son las necesidades que tienen los municipios pequeños, con escasa población, de carácter rural, con núcleos diseminados, y otra cosa es el problema del reto demográfico y la lucha contra la despoblación. Son cuestiones diferentes, aunque estén relacionadas, ¿no? Pero se vinculan las dos. Se vinculan las dos como si cambiar el régimen de organización y de funcionamiento de un municipio pequeño, eso va a hacer que la gente se vaya a vivir allí. Pues la gente se irá a vivir allí si está bien comunicado para ir a trabajar a la capital de provincia, si tiene un acceso fácil al hospital comarcal, un medio de transporte que permita ir a la universidad o a un centro docente. Si no, pues la gente no se vaya a vivir a ese pueblo porque cambiemos el régimen. Entonces, cuando empiezan a vincularse las dos cuestiones, de hecho, en el Gobierno, en el plan normativo del Gobierno de la década del 20 y del 21, se habla del estatuto, de la aprobación de un nuevo título a la Ley de Bases de Régimen Local que regule el estatuto de los municipios de pequeña población, que está pensado para los municipios de 5.000 habitantes. Aquí circula un anteproyecto que comentamos en varias ocasiones. En realidad, la realidad es que este anteproyecto tiene escasas novedades. Ha incorporado algunas previsiones generales que ya estaban en la legislación autonómica, fundamentalmente en la legislación valenciana, como ese régimen de gestión corporativa que, como este anteproyecto fracasa porque es que, en mi opinión, esto no es una competencia estatal. Aquí yo sí creo
que aquí, en el establecimiento de estos regímenes especiales y de las soluciones posibles para ayudar a los municipios más rurales, más pequeños, es donde es fundamental que sea la política de la propia comunidad autónoma, porque la realidad territorial de nuestro país es tremenda. Yo vengo de Andalucía, en Andalucía solo hay 2 municipios de menos de 100 habitantes. Los municipios de 5.000 habitantes pues son relativamente pocos. De 5.000 habitantes sí puede haber, pero la mayoría son de 3.000, 4.000 habitantes que no tienen nada que ver con la realidad castellano-manchega, ya no hablemos de la castellano-leonesa, ¿no? En donde 2.500 municipios tienen menos de 500 habitantes. La propia idea de municipio pequeño es completamente variable. ¿Qué tiene que ver un municipio pequeño pero que está en un área metropolitana y que, por lo tanto, la recepción de servicios se tiene que articular a través de la propia área metropolitana con los municipios pequeños, rurales, aislados, difícilmente próximos a estos centros de población, o el municipio que es turístico, que tiene muy pocos habitantes, pero tiene un auténtico problema en los periodos estivales o en las vacaciones, porque se llena de turistas que vienen y aquí el problema no es tanto del régimen municipal que se le aplique a este ayuntamiento, sino como la necesidad de que este municipio reciba en verano, cuando hay 80.000 personas, y en invierno, cuando están 3.000, pues reciban los servicios sanitarios, la educación, el acceso a Internet. Pero todas estas materias imprescindibles son fundamentalmente competencia autonómica. Entonces, las soluciones tienen que partir de esa realidad tan diversa. De hecho, y con esto termino, y bueno, si acaso me enrollo después, si quieren, en alguna cuestión con las preguntas, de hecho, la realidad es que las normas que se han aprobado por las comunidades autónomas de lucha contra la despoblación, el propio Estatuto del Municipio Rural de Barcelona, en Castilla-La Mancha, en León, en Galicia, en Extremadura, no entran en el régimen local. No afectan al derecho local que se aplica a esos municipios, sino a esas otras funciones y competencias de las comunidades autónomas, alguna también estatal, pero fundamentalmente de las comunidades autónomas, que tienen que recibir estos municipios pequeños, ¿no? Y por eso digo que a mí me parece también una enorme contradicción vincular la lucha contra la despoblación y el reto demográfico que existe y que es evidente que hay que afrontar y que hay que adoptar medidas. Medidas también, yo lo siento, pero con sentido común, y con lógica, para que los ciudadanos reciban estos servicios, teniendo siempre muy claro, por eso la LARSAL fracasó y estaba abocada al fracaso desde el punto de vista de un planteamiento economicista. Pues es evidente que recoger la basura en los pueblos de la sierra de 60, 100, 80 y 1.500 habitantes va a costar siempre muchísimo más caro que recogerlo en una manzana de Madrid, pues le está recogiendo a las mismas 8.000 personas, pero en una lo hace en 10 minutos y en la otra necesitas a un camión todo el día para recogerle la basura. Porque es que esos no tienen derecho a que les recojan la basura. No tienen derecho a que los traslade a un hospital y les des quimioterapia, pero evidentemente el tratamiento o el sistema va a ser siempre, por definición, mucho más caro, porque tendrá a lo mejor que poner una ambulancia que recoja en 4 pueblos y los lleve al hospital comarcal. Digo con sentido común porque sería maravilloso tener dinero para poner un centro de tratamiento de quimioterapia en todos los municipios de más de 3.000 habitantes. Pero con un planteamiento realista eso es excesivamente caro, ¿no? Entonces yo creo que hay que afrontar las cosas, pero con el sentido común y con la lógica que nos dan cuál es el problema y cuál es la solución que se puede ofertar, ¿no? Y no perdernos vinculando cuestiones que están relacionadas, pero que son diferentes y necesitan soluciones diferentes. Muchas gracias por tu atención y estoy a su dispuesta. Muchas gracias, Eloísa, gracias a los tres. La verdad, para que quienes, como es mi caso, no formamos parte del ámbito académico, es una maravilla, de verdad, asistir a estas jornadas con profesionales con esta capacidad de análisis, de transmitir sus conocimientos, es una maravilla. Gracias a los tres de nuevo. Es el turno de preguntas, a la intervención, quien quiera participar.
Buenos días. En primer lugar, felicitar por el análisis, la descripción que se hace del panorama de la administración local, que quienes la conocemos y la sufrimos, desde luego la compartimos también. Pero sí quería hacer una pregunta para pasar un poco del DAFO al CAME, un poco, ¿no? Para pasar a la acción, y es ¿cómo o quién le pone cascabel al gato? O sea, el problema, la ley del embudo de la administración local es que dentro de ese reparto competencial, al final, y con criterio, pues el alcalde viene y te dice, bueno, pero es que este servicio, aunque no es de mi competencia, lo tengo que prestar porque soy la administración más cercana. En el marco de la financiación, cuando se oye a los distintos partidos políticos debatir, se habla sobre la financiación autonómica, ¿no? Y luego tiene que venir siempre un alcalde y decir en petit comité, y local, y local. Es decir, ¿cómo abordamos esa necesidad que tienen los municipios de prestar servicio de escuelas infantiles, aunque no sea de su competencia, de incluso firmar convenio de cofinanciación para poner en marcha infraestructuras, aunque no sea de su competencia, y luego, en cambio, cuando una norma nos exige una nueva separación de residuos y multiplicar el valor de la recogida de basuras, como la ley de 2021, de economía circular, 2022, perdón, ¿cómo vamos a asimilar eso en los municipios? Porque ahora mismo se ha producido 2 años en los que la recaudación histórica del Estado nos da una aportación en la variable que nos ha mantenido, y de ahí que en 2024 se anuncie que se ha reducido la deuda en los ayuntamientos, pero la realidad es que sabemos que a día de hoy el 95% de los ayuntamientos son deficitarios, pero por una simple razón, por toda la asunción de esas competencias impropias. Entonces quería, en sus opiniones, cuáles son las posibles soluciones más allá de lo que es evidente, que es subir el IBI y la tasa de basuras para estos ayuntamientos. Bueno, yo simplemente matizar que yo creo que ya el argumento de no es de mi competencia, no es, hay que, claro, el 7.4 te permite hacerlo. Las escuelas infantiles, si está llegando a unos niños a los que no está llegando la comunidad autónoma con las que está financiando, puedes hacerlas. O sea que, y lo que es verdad que no hay, que no está dotado presupuestariamente, que no está, bueno, quiero decir que no hay suficiente financiación, y ese ya es un problema más gordo, ¿no?, de Estado, ¿no? Sí, en la misma dirección. A mí me parece sorprendente que se pueda decir todavía que no es de mi competencia, digamos, cuando no está a lo mejor asignada taxativamente a otra administración la creación de este servicio. El tema de las guarderías es especialmente curioso, como lo son muchos de los supuestos que estaban antes en el artículo 28, porque si me cojo el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales en la última versión codificada, que incorpora las modificaciones del año 25, pues guarderías rurales todavía aparece como supuesto que se puede financiar mediante tasas. Y hay bastantes más, aparte de la voz pública, que a mí me tiene fascinada, porque no sé si es aquello al alguacil, ¿no?, que se ha quedado aquí, no sé qué otro servicio, pues me parece difícil radio y televisiones locales meterlas dentro de voz pública, pero ya digo, las guarderías rurales están y hay bastantes más, por lo tanto, y entonces, claro, yo creo que la cuestión es buscar el modelo, el sistema de financiación, que es una cuestión clave a examinar cuando se pretende crear un servicio público que no se está prestando por otra administración, o porque muchas, por ejemplo, en determinados niveles de educación, la atribución de competencia es muy genérica, cuando estamos fuera de la educación obligatoria, por ejemplo. Por lo tanto, ya digo, a mí lo que me parece curioso es todavía entender que no es competencia mía. Si me permiten, yo creo que la Larsa la ha quedado en nada, ¿de acuerdo? Que nadie piense que uno no es competente. Ha quedado en nada, se ha incumplido sistemáticamente. Por ejemplo, el 25 se refiere a que las leyes tienen que justificar la sostenibilidad. No la hizo ninguna. Ahora, lo siento, Tomás, han metido el principio de diferenciación, pero ¿hay alguna ley sectorial que desde el artículo 2 de la Ley de Bases de Régimen Local, que desde 1985 dice que tiene que atribuir las competencias valorando la materia de que se trate y la capacidad de gestión del municipio, que lo haga? ¿Lo haya hecho? La mayoría de las veces las leyes han dicho entidades locales, y con un poquito de suerte en alguna ley autonómica dicen los municipios de más de 10.000 habitantes o de menos de 10 harán. Por lo tanto, yo creo que hoy se es competente para lo que se quiera. Otra cuestión es el tema de financiación.
A ver, y ahí también está la autonomía. Un municipio, igual que las comunidades autónomas, tienen autonomía para decidir en qué se gastan su dinero dentro de los límites esenciales que les marque el Estado. Pues a los ayuntamientos les pasa igual. Tú tienes los servicios de prestación obligatoria. Presta los servicios municipales obligatorios porque si no te van a impugnar los presupuestos. Pero una vez que estás prestando los presupuestos, el resto del dinero que te quiere, pues tú decides en qué te los gastas. Y de hecho, un municipio se los gasta en que se le ponga el santo del pueblo a los nuevos niños que nazcan, y no son supuestos reales, ¿eh? Pues tú le quieres dar 1.000 euros a cada padre que le ponga al niño patrocinio y tú te lo quieres en que tus personas mayores se vayan un fin de semana a la playa. Las dos opciones son legítimas, depende de él. Ahí está la autonomía también, ¿no? Siempre que se tenga dinero. Si tú haces este tipo de cosas y la gente no tiene pavimentado el acceso a la puerta de su casa, pues claro, el ayuntamiento puede tener un problema. Lógico, por otra parte, ¿no? De financiación no podemos olvidarnos que ha habido un sistema histórico para financiar cuando no habían recursos, que era lo que Garrido Falla llamaba el régimen de cola. Las listas de espera. Ha sido un sistema, digamos, de mala financiación de servicios que ha estado siempre presente. O cuando los autobuses, digamos, van muy llenos. En los trenes japoneses de alta velocidad es posible ir de pie. O sea que vamos a ver, digamos, hay todos estos elementos que no somos conscientes a veces de que la financiación puede tener muchas situaciones distintas. Es decir, hay óptimos, hay subóptimos, hay maneras de hacer que aporten financiación los propios usuarios, ¿no? Y por eso yo recordaba la ley de haciendas locales, tasas, precios públicos, contribuciones patrimoniales. Ahora la tenemos con la tasa de economía circular y de las basuras. Sí, ¿no? por eso digo que, claro, todo este tema no es uniforme. Y luego tenemos que a veces pues, se crea el servicio y es más o menos densa su utilización. Tenemos el debate sobre cuántos niños en las aulas de las escuelas, ¿no? Por lo tanto, ya digo, yo me parece que todo este tema es mucho más complejo que el sí y no. Digamos, hay muchos matices. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de crear un servicio que si lo crea una administración no puede ser más que público y de interés y satisfacer un interés general? Pues bueno, aquí habrá que ver exactamente en qué condiciones, etcétera. Yo no he abordado un tema que me parece que es fundamental, que es los modos de gestión. Si algo ha hecho la legislación es uniformizar y banalizar de nuevo el mundo de la gestión de los servicios públicos. ¿Por qué? Porque la ley de contratación pública no ha hecho excepciones para el mundo local que sean realistas, es decir, solo contempla el tema desde la perspectiva, desde las competencias del alcalde o del pleno, poca cosa más, y cómo se compone la mesa de contratación, esto y nada es lo mismo, cuando en cambio la legislación europea de contratos tiene algo clave que han tenido en cuenta todos los países de nuestro entorno, los umbrales. Y quizá la toma en consideración de los umbrales nos hubiera dado más elementos de flexibilidad de los que la ley ha introducido. Y en segundo lugar, la ley se ha olvidado que hay que gestionar, y teníamos históricamente en España la idea de la gestión indirecta, servicios públicos. Ha pretendido banalizarlo con la idea de que el sistema de compra de servicios puede ser también de comprar servicios, pero que se prestan a las personas. No entiendo. Es decir, resulta que compramos un servicio, pero al que le compramos lo presta a terceros, a los ciudadanos. Bueno, toda una serie de olvidos y de, digamos, desconsideraciones a lo que es la actividad real de los municipios que luego genera la necesidad de hacer apaños. Y entonces, porque a mí se me hace difícil, por ejemplo, me explicaba un municipio que, claro, ellos tuvieron que contratar a un lampista
por qué es un municipio muy lejano y entonces, pues claro, los fines de semana, etcétera, ¿cómo se resolvía? Claro, crearon el servicio de lampista, había un lampista en el pueblo, pues obviamente, ¿no? Bueno, pues esto en otros entornos de países se gestiona de una manera que está prevista en la legislación, digamos, que son encargos concretos y puntuales que ni se formalizan mediante contratos, es un acto. Es como adjudicamos las subvenciones, también adjudicamos recursos públicos mediante acto administrativo necesitado de aceptación pues, por lo tanto, ya digo, yo creo que el que la ley municipal ahora nos diga la prestación de servicios se hará solo con las formas de la legislación de contratos, plantea muchas dudas y plantea mucha problemática en términos reales, no solo ficticios o teóricos. Sí, ¿más preguntas? Sí. Una pregunta. ¿Quién defiende la autonomía local ante otra autonomía local? Haciendo un análisis, si la competencia municipal, bueno, decimos que esas, como hablábamos aquí antes, ¿no?, de si nos corresponden, no la delegan o de dónde nos viene. Tenemos la competencia municipal, los ayuntamientos, tienen los ayuntamientos la competencia municipal sobre los caminos públicos, por ejemplo, caminos vecinales, pero esos caminos muchas veces no empiezan y finalizan en el mismo término municipal, sino son caminos que unen más de una población. La autonomía local de un ayuntamiento llega hasta su límite territorial, pero la del otro ayuntamiento es su otra autonomía local. Y en muchas ocasiones llegan los ayuntamientos y dicen, yo tengo mi camino perfecto, no me la ha vallado nadie, no ha pasado nada. Pero ahí, ¿quién tiene que defender esto? La iniciativa vecinal es quien tiene que poner un conflicto de intereses o quién defiende la autonomía de unos a otros, porque es decir, no el vecino o el viandante o el senderista pasa solo por el término municipal del municipio X, sino también quiere ir al I, pero el I ya no puede. Es decir, creo que hay muchas lagunas regulatorias en ese sentido. Igual que pasa, por ejemplo, a nivel competencial de las comunidades autónomas con las vías pecuarias, que están concebidas en el sentido de tránsito de ganado agrícola y tal, y hoy son otra serie de cosas que ya no transitan ganado en la mayoría de los casos y tal, y tienen una regulación súper cerrada. A ver, tenemos la legislación prevé un abanico de técnicas e instrumentos de cooperación horizontal y vertical que están a disposición. Otra cosa es que como hay peleas vecinales, a veces con el que peor está un municipio es con el de al lado, ¿no? Es como el vecino del quinto, estás peor que con el que vive lejos, pues no se pongan y no se utilicen, pero están a disposición. Y si no, las administraciones supramunicipales tienen también tareas de asistencia. No sé qué pasa en periodos de nevadas, que es cuando precisamente a lo mejor es más aguda la necesidad de que se intervenga despejando una determinada carretera o camino entre dos municipios, interurbano, digamos, ¿no? Sí, en última instancia tienes el control político en el Pleno, no por la oposición, o sea que mecanismos hay, ¿no? Bueno, porque lo que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de las competencias municipales, en el momento en que interfieren en las competencias de otro municipio o con competencias estatales autonómicas, ya están sujetas a la coordinación. Ya no se pueden ejercer como competencias propias prescindiendo del otro. Y en último caso, si así se hace, para eso está la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Más preguntas? Bueno, pues, si no va a intervenir nadie más, Isaac, no sé cómo vamos de hora. ¿Vamos bien? Volvemos a las 4, ¿no? Tenemos ahora la comida prevista aquí a las 2 y habrá luego un tiempo libre para retomar a las 4 puntualísimos. Muchas gracias.